pues el maestro Alfonso Zárate, Los usos del poder. Alfonso es, desde luego, periodista, presidente del grupo de consultores, grupo de consultor interdisciplinario, es una firma especializada en estrategia política, es columnista del periódico El Universal, publica todos los jueves y también colabora con nosotros los jueves. Alfonso, un saludo muy cálido, muy patriótico. Está la 4T, piensas tú, intentando reconstruir la historia. Te saludo. Sí, Pepe, buenas noches. Yo creo que lo que estamos observando, no solamente en los últimos meses, en los últimos años, a partir de la llegada a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, es este intento de reinterpretar la historia. Y hay que decir que los pueblos necesitan héroes y que si no los tienen, los inventan. Para eso está la historia oficial. Es una historia que cumple un papel relevante en la construcción de la identidad nacional, una identidad que reclama compartir el mismo origen, el mismo territorio, la lengua, la cultura y desde luego también la comunidad de héroes, de agravios y de enemigos. Y entonces para la construcción de los héroes, esa historia necesita ocultar la cara oscura de personajes que han sido inmortalizados en estatuas, en los nombres de calles y ciudades o inclusive inscritos con letras de oro en los recintos parlamentarios. Pero muchos de esos héroes, lo sabemos, fueron ladrones que se enriquecieron de las arcas públicas, ambiciosos a los que poco importó el bienestar de los mexicanos, autócratas o incluso perturbados que asesinaban u ordenaban asesinatos con absoluta frialdad, como Pancho Villa y su brazo ejecutor Rodolfo Fierro, como el propio Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, que ordenaron el asesinato de sus rivales, que habían sido sus antiguos camaradas, y desde luego en tiempos más recientes, Díaz Ordaz, que llevó su furia a la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre de 1968, y es el caso también del propio cura Hidalgo, que por cierto no consumó la independencia, como quiere hacernos creer la historiografía oficial, sino la inició, y que sin embargo permitió excesos imperdonables como el saqueo y la masacre de inocentes en la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y esta obsesión del presidente López Obrador de construir lo que él llama un periodo estelar en la historia de México, lo ha llevado a acomodar fechas icónicas a su antojo y decir, por ejemplo, que Tenochtitlan se fundó hace 700 años, es decir, en 1321 y no en 1325 como señalan las investigaciones más serias. Y si López Obrador lo dice, pues el coro repite que estamos celebrando 7 siglos de la fundación de México Tenochtitlán. Luego, la plaza de la Noche Triste se llama ahora de la Noche Victoriosa, y no fue la derrota de los aztecas, sino fue la resistencia indígena. Y bueno, hay que decir de cierto que no hay una historia última y definitiva, que no la hay porque nuevos hallazgos pueden refutar las verdades que se difundieron por siglos. El problema, Pepe, creo que es que esta revisión a la historia de la 4T no responde a la ciencia, sino a la ideología, y no cumple propósitos de comprensión del pasado, sino más bien propósitos de propaganda. Y bueno, lo último es esta idea de descolonizar el Paseo de la Reforma, que creo yo se inscribe en esta obsesión por imponer una nueva historia al gusto del presidente. Así que Claudia Sheinbaum llama a rescatar nuestra memoria histórica y a reivindicar nuestros orígenes. Y yo me pregunto, ¿cuáles orígenes? ¿Los de la familia Sheinbaum? ¿Los de la familia Müller? ¿Los de López Obrador? ¿Los de quiénes? Y creo que lo que realmente importa es que los descendientes de los pueblos originarios, en su inmensa mayoría, viven en la marginación social, económica y política, que las comunidades esencialmente indígenas son las que concentran la pobreza y la pobreza extrema, y las que tienen la educación más deficiente, la peor infraestructura de salud, de educación, de comunicación, son los excluidos del sistema, pero en un acto de hipocresía son elogiados en monumentos y en discursos, y desde luego nada de esto se va a modificar, ni con discursos, ni con monumentos. Pues te agradezco mucho, Alfonso, esta reflexión con motivo de las fiestas patrias. Sin duda, atinada, acertada, esta
este volver a reescribir la historia. Muchas gracias, Alfonso. Real, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.